Nos hemos juntado esta tarde para rendir nuestro més sincero y cariñoso homenaje a Ángel, tan querido y admirado por todos nosotros. Elogiemos aquí, en el corazón de Sobrarbe, en Ainsa, un territorio que marcó la suya trayectoria vital y a lo que siempre se sintió profundamente enraigado. A lo largo de su vida, Ángel fue un gran luchador, una persona compromesa con la libertad, tanto individuales como colectivas. Una persona de fuertes convicciones que no cambió ni un señalín a lo largo de su vida. Siempre defendió a los débiles, siempre estió junto a las minorías y siempre lo hizo con un compromiso firme con el ser humano. Él mismo, de la suya orientación sexual, pertenecía a una de esas minorías. Yo conocí a Ángel en 2010, cuando vinimos con la Asociación Towanda a grabar el documental Los armarios concéntricos. Era un documental que pretendía recoger historias de vida de personas aragonesas en relación a la memoria democrática y también a la diversidad afectivo-sexual. Con esas ideas de la interseccionalidad, pues ahí hacemos como tremendos tochos y discursos enrevesados y tesis complicadísimas. Ángel no necesitaba esas florituras y en el documental hay un momento en el que él dice: yo en un momento determinado pierdo mi trabajo por rojo y por maricón, porque un cura descubre unas cartas en las que era muy obvio, muy claro que yo era rojo y maricón. Porque Ángel efectivamente era rojo y era maricón, y también era más cosas, también era un hombre blanco en este norte del mundo, pero con todo eso que le atravesaba, con todas esas discriminaciones, también con esos privilegios que tenemos como hombres blancos, pues supo luchar por mucha otra gente y con mucha otra gente frente a esos enemigos comunes por un mundo más vivible, un mundo sin esas discriminaciones y sin esas opresiones. Por eso, pues muchas gracias, Ángel, por haber hecho lo que había que hacer antes de que algunos pedantes le pusiéramos un nombre u otro, mucho antes que todo eso. Y bueno, ya sabéis, pues personas trans, personas con discapacidades, negras, explotadas del campo y explotadas de la ciudad, rojas y maricones del mundo, unidos y ser como Ángel Conte. Gracias. En septiembre de 1973, el delegado provincial de Educación le comunica a Ángel, a través de una lacónica nota, la no renovación de su contrato como profesor en el Instituto de la INSA. Acaban así para Ángel 7 maravillosos años de trabajo docente. Para él significa la expulsión del paraíso. Con una ferida que nunca sanaría en el corazón, la familia Labordeta lo acuye en el suyo colegio de Santo Tomás de Aquino, en Zaragoza. Después será destinado a Teruel y a Huesca antes de marchar definitivamente a Barcelona. Soy Nacho Navarro y fui compañero de Ángel Conte en las elecciones de 1977. A nivel personal era una persona realmente maravillosa, con una sensibilidad tremenda. Fue una relación de aunar sobre todo a las distintas sensibilidades que había en el partido en Teruel, con una situación de bastante sensibilidad a la hora de aunar toda esa serie de diferentes criterios que en esos momentos existía en el PC, que si leninismo, que si bandera, que si toda una serie de circunstancias que nos iban separando, ¿no? Yo creo que él jugó un papel importante en seguir aglutinando el partido en Teruel. Buenas tardes. Conocí a Ángel Conte poco después de lo que acaban de decir, en 1978. Eran años muy estimulantes, sobre todo si tienes 17 años y tienes toda la vida por delante y tienes todo por descubrir. Nos vino muy bien tener profesores de referencia, gente que te abría los ojos para decirte, mira, el mundo es esto. Y eso nos lo enseñó un profesor que venía de Teruel, que además era comunista, y que era alguien que nos estaba abriendo los ojos.
Años después, yo supongo que Anche tendría algo que ver, decidí estudiar historia, decidí hacerme archivero. Estuve muchos años por ahí, por España, volví a Huesca y volví a encontrarme con Ángel. Él estaba estudiando desde yo conocía su trayectoria como historiador y él estaba estudiando en el archivo en el que yo ahora soy director, estaba estudiando la historia de los moros de Huesca. Bueno, pues un historiador lo sabe. Y un historiador de raza como Ángel también lo sabía. Porque no era un montón de horas aburriéndote, que también era un montón de horas de descubrir, de saber qué vida hay detrás de esos papeles. Yo recuerdo, no me ha pasado, quiero recordar que nunca he encontrado muchos investigadores entusiasmados con su trabajo, lógicamente, pero nadie como Ángel cuando me dijo, yo he llorado viendo documentos. Ese descubrir la vida que está detrás, ese es su trabajo de investigador. He llegado aquí y he visto este libro. Los últimos meses, él hablaba mucho de este libro, porque él estudió los moros de Huesca, de Barbastro, de Aragón, y llegó a Vera y empezó a estudiar los moros de Vera. Esta ha sido su vida de los últimos años, él no lo ha visto, nosotros ahora tenemos el placer de poder verlo. Y esto es lo que él luego nos ha dejado. Es un legado de un historiador con una formación académica potente, pero sobre todo un historiador que está atento a la vida, a la vida que hay detrás de los papeles. Gracias, Ángel Conte, por enseñarnos historia. Y gracias por enseñarnos el trabajo de historiador. Buenas tardes. Ángel Conte emigró a Barcelona en 1979 por amor a Ignacio. Esta decisión propició que muchísimas personas tuviéramos la oportunidad de conocerlo. Ángel fue profesor en el Instituto Menéndez y Pelayo en Barcelona y ya como catedrático en el Instituto de Enseñanza Media de Montcada y Reixac y de nuevo en Barcelona, en el Sant Josep de Calasanz, hoy Moses Brogi. Fue un profesor extraordinario, de los que dejan huella en compañeros, en alumnos y también en algunos padres de alumnos. Hemos sido amigos, hemos configurado una geografía muy personal, yo siguiendo las presentaciones de sus libros, asistiendo a importantes manifestaciones, trasvase del Ebro, ampliación del Estatuto de Autonomía de Aragón, Huesca, Zaragoza, Monzón, Madrid. He conocido países, paisajes, arte y sobre todo personas a través de sus diapositivas, a través de su mirada. Miles de fotografías maravillosas de Estambul, Egipto, Soria, Monegros, Sobrarbe, pero especialmente Siria, tan importante para él, y que le inspiró un poemario precioso, Ezagahomaro Desierto, y la más importante para mí, Guatemala. Ángel era un fotógrafo estupendo, un fotógrafo del detalle, de lo cotidiano. También era poeta cuando hacía fotografía. Contador de historias reales que a través de su mirada y de su voz se convertían en historias fantásticas. Narraba hechos tremendos, pero en sus palabras siempre se encontraba la belleza de la generosidad y el compromiso. Ángel era un hombre, por encima de todo, comprometido. Un hombre apasionado y apasionante. Vino al Centro Aragonés de Barcelona y se ofreció para lo que se necesitara. Impartió conferencias, presentó libros de compañeros y amigos. Fue un profesor de aragonés excelente, respetuoso con posiciones que él no compartía y combativo para llegar al punto donde ahora estamos, la Academia Aragonesa de la Lengua, una ortografía para el aragonés, esa lengua que yo no hablo. Él me enseñó a amar esta lengua. Gracias a él admiro a esas personas que han trabajado y siguen trabajando, a veces en situaciones muy desfavorables, para que el aragonés siga vivo. Qui m'ha precediu en este escenario ilustrado prou bien el papel d'Ángel como figura fundacional do movimiento de recuperación y defensa del aragonés y referente a la literatura moderna en esta lengua. La Academia acaba de publicar en formato digital impreso el libro de ortografía, con prólogo d'Ángel, un libro que, como no puede estar atrament, ya ha dedicado a él. Y tanto trabajó por hacerlo posible. La ortografía y el colofón, por extenso legado que Ángel nos ha deixado a los parados de Aragonés. Gracias, Ángel. No revelaremos y no dejaremos morir la tuya y la nuestra voz. Buenas tardes. Somos el grupo 10 Sobrarbe. Estamos encantados de estar aquí en este acto de homenaje a Ángel Conte, que fue el que ideó, pensó, creó y alimentó este grupo durante muchos años. Yo creo que hoy no es el momento, que además todos lo sabéis, y después de esta tarde de recuerdos y emociones todos sabéis lo que es el Villo Sobrarbe, no vamos a presentarnos, pero sí que quiero destacar, como hacemos, no nos cansamos de hacerlo en todas las actuaciones,
es el importantísimo trabajo que hizo Ángel de investigación, recopilación y difusión del folclore en nuestra comarca, la comarca de Sobrarbe. Importante no solamente por el trabajo propio, sino porque encendió una chispa, abrió una ventana, una puerta por la que otros colectivos y personas también vieron que se podía reivindicar la propia identidad y el propio folclore, y eso es muy importante. El Grupo Bio Sobrarbe han pasado 50 años desde su creación, mucho tiempo, para mí toda una vida. Entonces ha cambiado mucho, ha pasado por diferentes fases, pero creo hablar en nombre de todos los que hemos participado en un momento o en otro en esta agrupación, en que la figura de Ángel Conte siempre ha estado presente y siempre hemos intentado continuar y mantener su ilusión, su rigor, su entusiasmo y ahí seguimos. Sí que quizás lo que se ha perdido por el camino en estos años es la disciplina. Son famosos, ¿no? Es famosa la disciplina de los inicios del Biello, esos ensayos duros y exigentes. También es cierto que lo que decimos, han pasado muchos años, todo cambia, y en aquel momento esa disciplina quizás era necesaria porque lo que intentó y consiguió Ángel fue dignificar y reivindicar un folclore, afirmar una forma de vida que estaba olvidada, ninguneada, que no existía, y subirla a un escenario y ponerla al nivel de otras manifestaciones folclóricas que ya estaban plenamente consolidadas. Ángel, los que estáis aquí es porque lo habéis conocido y habéis tenido relación con él y lo habéis querido y os ha querido. Y Ángel sobre todo fue, para mí, maestro, historiador, pero sobre todo me enseñó lo que es el amor, lo que es la amistad, porque lo que es la belleza, porque era así, porque la belleza no está en el paisaje, la belleza estaba en sus ojos, ¿no? Y lo mismo con el resto de cosas. Porque Aïssa hizo que naciera el poeta. El poeta nació en Aïssa. Y el poeta, que nació en Aïssa, decidió publicar, escribir toda su obra creativa en aragonés. Marcó el hito. Y ahí se quedó ya para siempre, hasta su último poema. La belleza en sus ojos, el amor en su corazón, la amistad en sus manos, ¿no? Ángel e Ignacio se conocen en Madrid en 1977 y 2 años después, en septiembre de 1979, se instalan en Barcelona. Allí vivirán continuo y cada año 2018. Cuando fartos la situación política en Cataluña, determinan de marchar a vivir a Almería, aún feba años que ya tenían una casa junto a una. Como alcalde do Concello de Aïssa Sobrarbe, é un honor participar en este auto de memoria a la figura de Ángel Conte. Estió maestro en una época muy complicada, tanto políticamente como socialmente, por la despoblación en nuestra comarca. Abrió un nuevo mundo a la juventud de Sobrarbe, dignificó a lengua que fablaban, rescató los bailes para mostrarlos y formar al grupo de Sobrarbe. Por eso estoy aquí yo vestido con el traje que Ángel recuperó. Recuperó junto a los paidos Pardinilla, Ignacio Pardinilla, a gaita de Bestué, que la tenemos aquí, que la habéis visto antes, que aún conservamos, y hemos puesto a escultar. Y está este modelo de atrás que se construyeron otras gaitas. Estió una pena que lo despediesen lo suyo puesto, por ese ser una enseñanza que alimentó a conciencia la juventud sobrarbenses. Estió un hombre excepcional que fació cosas increíbles y teníamos la suerte de contar con la suya presencia entre 7 años en Aïssa. Nunca podremos olvidar todo lo que fació por esta comarca. Siempre lo llevaremos en nuestro corazón. Muchas gracias, Ángel.